Dicen buenas noches, dice para todos, dicen mundeles, dicen moana, dicen guatoco, dice que cuenda, dicen ganga. Dice pa con licencia, dice de los infuiri, dice de los propios, dicen banfume, dice que cuenda, dicen los propios, dicen zarabanda. Va con licencia, dice huancara, dice huangará, dicen simandie. Dice va con licencia, dicen los buenos diame, dice panfinda. Dice los buenos dicen diame, dice para los propios dicen cunalombo. Dice ya va a ensarar, dice malongo, dice pa que urie, dice los mundeles. Dice que son, dicen mundeles, dicen burcutela. Dice va con licencia, dice de los propios lucancasi. Dice como dicen, yo vengo, dicen como dice a buscar, dicen los buenos, dicen viene a buscar, dicen también, dicen lo malo. Dice como saluda, dicen cunalombo, dicen saluda, dicen los finda. Dicen un ensala maleco, dicen de Cunanchila. Dice va con licencia, dicen zarabanda. Dice va con licencia, dicen los propios, dicen careajo. Dice cuyo, dice que cuenda, dicen los gangas. Dice los engangas, dicen de los yo. Dice va con licencia, carajo, dice para que cuenda, dicen cheche bacheche. Dice va con licencia, dice de los propios, dicen zulu. Dice de los propios, dicen kele, dice de los propios, dicen lemba. Dice de los propios, dicen carajo, dicen tango. Dice va con licencia, todos los diames, dice Yahweh. Dice va piango, piango, dicen sila. Dice pa' que, dicen uria, dicen los mundeles, que son, dicen borucutela. Dicen los malongo, dicen que careajo. Dice que va a uriar, dice a eso, dicen mundeles, que son, dicen cosa mala. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles, y hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano huyendo de la isla por el comunismo, podemos encontrar estas formas primitivas que datan de cientos de años. Los cubanos huyendo de la isla han traído sus religiones y sus creencias y la han expandido a muchas partes del mundo, entre esos Puerto Rico, México, Venezuela, España, Colombia y muchos países más, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Palo Mayor encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Hemos hecho unas versiones nuevas de algunos segmentos que hemos cogido de los trabajos que hemos puesto, solamente para tener una idea de cómo podemos trabajar en esta religión. Y si bien hacemos patipembas o signos o firmas como son conocidas en lo popular, podemos también hacer una ensara, una obra o un trabajo de acuerdo a las necesidades que podemos nosotros tener para así hacer una ensara malongo, un trabajo malo. Hemos aprendido en estos últimos 6 años, desde que está este programa, que podemos no solo hacer patipembas o signos, sino también junto con las patipembas o signos tenemos que hacer un trabajo. No podemos pintar solo la firma y ya está el trabajo. Tenemos que trabajar, tenemos que ensarar y hacer patipembas o signos para poder mandar al Inquisi de Enganga para que éste tenga un rastro para poder regresar a la Enganga. Si no, ese espíritu que usted manda no puede regresar porque usted no hizo una patipemba, usted no hizo un signo, usted no hizo un trabajo y él no va a poder guiarse para regresar a su enganga. Y estas son las engangas vacías que existen, ya que si usted no tiene el caracol de 7 sayas, 9 sayas, que es la puerta abierta a Enfinda, el cementerio, para que la enganga vaya a buscar por su cuenta los espíritus, usted cuando arregue unos cuantos espíritus que le entregó la enganga padre cuando hicieron su enganga, pues simplemente se va a quedar sin espíritu.
para conocer más sobre esta religión tenemos que adentrarnos más en los rituales. Tenemos que conocer más sobre estas formas primitivas para así tener un entendimiento preciso y real de lo que es esta religión. No podemos estar, como dice, inventando en lo que ya está hecho, porque todo tiene un porqué de las cosas y cada signo o cada patipemba va a demostrar o va a determinar o va a identificar una deidad o va a identificar a un Inquisi de Nganga, a un espíritu de la Nganga. Aprendemos siempre porque es importante aprender. Si usted está en esta religión y no sabe ni andar con la Nganga, entonces usted va a estar en problemas. Si usted le han hecho una Nganga mal construida desde sus inicios, si usted lo han rayado mal o le han dado los nombres mal, entonces podemos encontrar muchos más problemas en el transcurso o en el camino que tiene religioso. Ejemplo, muchas personas dicen Tata Inquisi. No es Tata Inquisi, es Tata Inquisa. Y muchos de ellos tienen nombre de las deidades. Tata Inquisa Siete Rayos. No puede ser nadie Siete Rayos porque eso es una deidad. Por lo tanto, no puede llamarte Sarabanda, ni puedes llamarte Cubayende, ni puedes llamarte Mamachola, porque son nombres de deidades que representan esta religión en los diferentes candangos o cazuelas de barro o cuchos, calderos de hierro. Por lo tanto, estos nombres puestos por personas que están en la religión pero que no conocen estos temas, se ha visto colmado de todos estos problemas. El machaflo, surimambo, el melón de agua, nos puede servir para hacer una obra para desenvolvimiento, llamando también al cuyo lucero y llamando también a mamachola, utilizando las dos aguas, agua salada y agua dulce, para así hacer una obra y presentarla directamente a estas deidades para nosotros o otra persona tener un desenvolvimiento. Miramos infinitamente estas formas primitivas y siempre estamos impacientes de lo que podemos aprender, pero la realidad es cierta de que esta religión no se aprende en un día, ni en 2 días, ni en un año, ni en 3 años. Esta religión se aprende con el tiempo. Siempre es bueno conocer sobre estas formas primitivas, porque nos lleva el convencimiento de cómo vamos a trabajar con un machafio, surimambo, un melón, donde podemos hacer una obra para el desenvolvimiento de la persona. Claro que no vamos a dar la obra entera porque ya estos trabajos los estamos dando, pero simplemente hemos escogido unos segmentos para hacer una nueva versión y que las personas entiendan cómo deben trabajar cuando se hace un trabajo alante de nuestros fundamentos de Nganga, alante, como dice, alante de la prenda, alante del Kindembo, como ustedes le quieran llamar. Hacemos estas formas primitivas porque se remontan a cientos de años atrás. Y es por eso que siempre mantenemos un orden en estas formas primitivas que han dejado a muchas personas boca abierta porque no han sabido cómo es que se trabaja esta religión. Nos adentramos más en estos rituales porque así conocemos dónde estamos metidos y hasta dónde nosotros podemos hacer un trabajo
para presentarlo delante de cualquier tata, cualquier yayi, y que esto no sean de crítica, porque lo que hemos estado haciendo no va de acorde a las reglas congas del palo mayombe. Por eso enseñamos obras que se han hecho y que hemos presentado a todos ustedes para así poder entender más lo que es esta religión. Cuando utilizamos el melón de agua, estamos invocando directamente a Quiburé o Mamá Umbo. Pero siempre hemos dicho que al trabajar con Mamá Umbo, podemos trabajar también con Mariquilla Hue, con Mamá Chola, porque es el balance del agua dulce con el agua salada y nos sirve para desenvolver a la persona. Ustedes nunca han escuchado que el religioso le manda a la persona que se vaya a dar unos cuantos baños en el mar. Es para que suelte, para que limpie el arrastre que ha estado teniendo a través del tiempo. Utilizamos muchas veces para un baño de despojo agua de río. Utilizamos agua de lluvia o agua de calunga, agua de mar. Y de esa manera echamos también miel de abeja o melado de caña. Siempre hemos dicho que utilizar la miel de abeja es muy caliente. Y cuando usted hace un trabajo, puede calentar el trabajo. Y por eso tenemos que echar obligatoriamente melado de caña, ya que el melado de caña pertenece a Madre de Agua o Mamá Umbo o Quiburé, y la miel de abeja pertenece a Mamá Chola, también a Lucero, pero la miel de abeja es utilizada por todas las deidades. Y es por eso que enseñamos todas estas formas de trabajo para su conocimiento. O sea, si usted hace ahora un amarre o un endulzamiento, usted solo no puede echar miel de abeja, porque la miel de abeja va a calentar a la persona que se le hace el trabajo, y en vez de apaciguarla o de atraerla, lo va a alejar y va a buscar más problemas. Estos son los casos que vienen a buscar trabajo, hicieron una obra con miel de abeja o melado de caña, dimbo musenga o diambo quincolo, y entonces ha calentado a esa persona, y esa persona ha venido para atraer más el amor de ese hombre o de esa mujer. Y entonces, al utilizar solo miel de abeja, ha calentado más a esa persona y hasta se ha ido. Por eso tenemos que tener un balance. Igual, al utilizar agua de río, podemos utilizar un poco de agua de mar, porque es el balance que nosotros buscamos en lanzar o trabajo. Echamos humo de tabaco. Al quedarse el humo, esto significa en la religión que los espíritus están huriendo, que los espíritus están comiendo, que los inquisis están huriendo. Y simplemente el humo no se va a ir y se mantiene, como hemos visto en Machafio, Surimambo, en Melón, al cual hemos abierto un hoyo en el medio, hemos puesto una jícara o un lutete para tener esa obra que vamos a presentar utilizando diferentes palos, utilizando hasta coral y peonía o ajonjolí, y todo esto va a estar echado dentro del lutete donde está
puesto dentro del melón en Machafio Surimambo. De esta manera demostramos en la religión que los espíritus están hureando y que el humo se mantiene, como dice, tranquilo, sin salirse de esa obra. Para realizar los trabajos siempre tenemos que hacer patipemba, signos. Sin las patipembas no hay religión. Los signos son el rastro que va a identificar al espíritu, y cuando el espíritu va con estos mismos trabajos que va a presentar a otros espíritus, y va a estar, como dice, con licencia de hacer lo que él quiera, ya que está respaldado por un tata, un tataíta, una yay y una enganga. Cuando usted simplemente prende pólvora en la enganga, usted simplemente está despertando a los espíritus. Cuando usted hace un trabajo, solo hace patipemba, usted simplemente no está cumplimentando con el trabajo que usted está haciendo. Usted tiene que hacer una obra y presentarla encima de estas patipembas para la fortaleza que posee el trabajo que usted está haciendo, para que el trabajo esté más okuma, esté más fuerte. Y estas son las cosas que han estado sin enseñarse, y ha traído a lo largo del tiempo graves problemas. Cuando usted manda un espíritu y usted no hace trazos o patipemba, simplemente el espíritu puede quedar en el limbo. Por lo tanto, los trabajos que estamos representando en este signo, representando a mamá Umbo o Kibure, con esos ceros que aparecen ahí, y dividido por 4 ceros y un triángulo, si lo puedes notar. Podemos ver cómo se representa con bisongo o cruce la representación de los enfuiri, de los muertos, y los ceros que van a hacer la importancia del trabajo del espíritu que está trabajando. En este cuadrado podemos ver la representación del lucero, 2 ceros, 2 bisongos, y aquí abajo con 4 ceros podemos representar a mamá Chola. Pero también podemos representar a mamá Akiburé, y de esa manera es que trabajamos para hacer una obra para el desenvolvimiento de la persona. Solo no se hace desenvolvimiento de la persona solo con lucero. Lucero es el que abre los caminos, pero siempre va a estar involucrado en los trabajos que se hacen, o las patipembas o los signos, porque él no puede faltar para el desenvolvimiento de cualquier persona o trabajo que se hace. Y es por eso que vemos estas 2 carabelas que van a ser los 2 espíritus que van a regir el trabajo, con el círculo o el yakin bungulá, el 4 vientos que aparece aquí adelante. Los cuadrados están representando a mamá Umbo o Kibure. Este círculo con ceros adentro está representando a mamá Chola. Por lo tanto, cuando vemos este cuadrado más pequeño aquí abajo, está representando a los espíritus. Y cada forma de trabajo va a ser determinante en lo que usted puede hacer. Utilizamos un coco y lo pintamos en forma de espiral para que recoja las acciones que muchas veces podemos limpiar a la persona, y podemos pasar por el trabajo para que recoja las acciones malas que se han venido presentando en el trabajo. Siempre que hacemos un trabajo van a haber acciones malas, corrientes malas, y tenemos
que liberar esas corrientes, recogiéndolas de esta manera, pasando el coco y dando vueltas alrededor de las patipembas o signos que estamos presentando. El dilongo también va a recoger lo malo y va a ser donde vamos a poner las ofrendas que vamos a poner dentro del machafio surimambo del melón. Ponemos el nombre de la persona, o podemos poner palo vencedor rayado, podemos poner coral, podemos poner peonía, y esto va a hacer el trabajo mucho mejor en la obra que estamos presentando. Podemos echar tierra de delante del río, podemos utilizar esta tierra que vamos a presentar en el trabajo, dando la invocación de estas deidades que estamos llamando en la representación directa del lucero, que es el que va a abrir el camino, que es el donde hemos puesto el plato arriba de ese círculo. Siempre es diferente. Los trabajos son diferentes porque se hacen de acuerdo a las necesidades que tenga la persona. Con cascarilla vamos a hacer el círculo que va a representar a Mamá Chola, que es el círculo con 4 ceros dentro, que es el que está aquí, que hemos puesto el coco encima de él, y esto nos va a dar esa fuerza de poder recoger acciones que nos van a estar perjudicando en el trabajo que hacemos. Muchas personas, cuando van a hacer un trabajo, tienen antes que despojarse para llegar al trabajo limpio de las malas acciones que tenemos normalmente nosotros en el cuerpo y que necesitamos liberarlas para poder nosotros hacer un trabajo nosotros limpio. De lo contrario, estamos transmitiendo las malas acciones que hemos tenido nosotros a los trabajos que estamos ensarando o los trabajos que se están haciendo. Por lo tanto, al hacer cualquier tipo de trabajo, lo mismo para rayar, lo mismo para limpiar a una persona, lo mismo que para hacer una obra, que para hacer un trabajo de desenvolvimiento como este que aparece aquí, debemos estar limpios. Tenemos que limpiarnos la enganga, tenemos que sacudirnos, tenemos que soplarnos un poco de aguardiente, aunque sea tirarlo arriba para que nos caiga encima, y esto nos va a liberar de las malas acciones y vamos a entrar al trabajo correctamente. Ahora usted ha tenido problemas en la esquina y entonces vino un fulano a hacer un trabajo y usted hace ese trabajo, pero usted está transmitiendo todas esas malas energías, esas fuerzas, esas corrientes malas que usted tiene en el cuerpo, se lo está transmitiendo el trabajo, se lo está transmitiendo a la persona que viene a buscar el trabajo. Y yo no comprendo cómo es que pueden estar haciendo cosas que no deben cuando esto es tan sencillo y cuando hay que llevar, como dice, las reglas tal como deben ser. Usted aprende de las personas que saben. Usted no hace un trabajo porque usted está viendo el trabajo. Usted tiene que saber las consecuencias y lo malo que puede traer a la ensara que usted está haciendo. Fíjense cómo funciona esta religión. Es sencillo y cualquier persona con un alto grado de entendimiento va a comprender lo que yo estoy expresando, sin tanto lío, ni tanto enredo, ni nada. Simplemente estoy hablando tal como se hacen estas obras.
Cuando pasamos el coco alrededor del trabajo, el coco pertenece a Lucero y por lo tanto Lucero va a estar encargado de recoger las malas acciones que posee ese trabajo. Y esto es importante porque si usted no recoge las corrientes malas que al hacer las patipembas o signos han acudido, porque cuando usted hace estas patipembas o signos acuden muchos espíritus que no son de la enganga, espíritus que están vagando y que sienten estas corrientes y vienen a alimentarse de las mismas empembas o velas o de los mismos signos que producen corriente o energía o fuerza al espíritu. Ellos se quieren alimentar de estas cosas. Entonces, esto trae malas corrientes al trabajo que usted está haciendo. Y de esa manera, usted tiene que ir aprendiendo cómo trabajamos, por qué trabajamos y de la forma que nosotros lo estamos haciendo. Usted, si tiene problemas, no puede trabajarle a nadie. Ahora el cangulero pone la mano encima de la empemba de la vela para demostrarle al espíritu lo fuerte que puede él ser. Cuenta cheche, dicen carajo, todo el día de agüe. Dice ya polla, dice no me quema, dicen carajo. Dice candela, dice no me quema, dicen carajo. Dice agüe, dicen son agüe, dicen mañana son mañana. Usted aprende porque es lo mejor que le puede suceder. Aprender esta religión cuesta en Simbo en Bongo. Aprender esta religión cuesta mucho dinero. Y si usted tiene estas bases fundamentales para usted trabajar la religión, usted va a ser un buen religioso. Pero para ser un buen religioso, para ser un buen padrino, tiene que haber sido antes un buen ahijado. Si usted ha sido un incumplidor de esta regla y si usted quiere hacer un munanzo congo, usted tiene que empezar con los conocimientos adecuados para usted transmitirlo a sus ahijados y que ese munanzo congo siga prosperando en base a los conocimientos verdaderos que encierra esta cultura afrocubana. No podemos hacer afro puertorriqueño, ni podemos ser afro venezolano, ni podemos ser afro colombiano, ni podemos ser afroamericano. Esta es una religión neta afrocubana que llegó a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano y por lo tanto somos nosotros los que hemos transmitido estos conocimientos con un mayor énfasis en todo lo que estamos haciendo, sobre todo Osvaldo Seste, Tataí Tiraca, Batalla Mundo. Y esto es importante para sus conocimientos. Si usted simplemente no hace las cosas necesarias, cuando usted haga un trabajo, o el trabajo no va a resultar, o el trabajo va a seguir interrumpiendo a la persona. Usted no ha ido de que ve a la persona hacerse un trabajo y dice, ese trabajo que me hizo ese palero me puso peor de como estaba. Ahora tengo más arrastre y más problemas de los problemas que tenía antes. Porque a lo mejor ese gangulero tenía problemas y al hacer el trabajo se limpió él y lo transmitió el trabajo y el trabajo se lo transmitió a la persona que viene a buscarla. Y en sí es una cadena con eslabones que para romperla es difícil. Si aprendemos de los tataítas. Los tataítas son aquellas personas o los taitas que enseñan a los tatas, a la yayi y a los engueyos. Y es importante que usted aprenda de una persona que enseña a los tatas, a las yayi, a los engueyos, que no aprenda de un tata común o de un tata que es un echa humo o un prendevela o simplemente un matagallo. Eso lo hemos hablado también. La enganga no hay que darle, cada vez que usted haga un trabajo, un gallo.
Como dice un gangulero, no, yo le he dado ya 54 gallos a mi enganga. No, usted lo que tiene a su enganga es ahí durmiendo. La enganga nada más se le da cada 6 meses o cada 1 año. Y hay engangas que comen cada 3 años. Un gallo. O puede ser un animal de 4 patas, un meme, un chivo. Pero siempre que es un gangulero que tiene ahijado, cada rato va a estar comiendo la enganga. No solo sangre de los animales, sino está comiendo sangre humana de los rayamientos que hace el gangulero y que recoge con el embele o el cuchillo y con aguardiente lo sopla arriba de la enganga. Es por eso que siempre tenemos que estar pendientes de las formas de trabajo que podemos aprender. Olvídese de eso, lo que digan unas personas o lo que digan otras. Personas que no tienen experiencia en esta religión. Los mayores de esta religión se llevaron los secretos a la tumba. Los viejos ganguleros de antes no enseñaban a nadie. Eran egoístas por esa parte y ellos creían que si ellos enseñaban formas de trabajo, con eso mismo podían entonces guerrear con ellos. Y entonces se mantenían callados, no solo por el temor, sino también por mantener la jerarquía que ellos poseían y que para cualquier cosa había que contar con ellos, porque no enseñaba. Pero los tiempos han ido cambiando y esta religión ha tomado otro curso donde han estado inventando encima de ella tantos cuentos y tanta bulla que en resumidas cuentas nadie presenta nada, nadie dice nada y se la pasan todo el tiempo criticando a los demás, pero ellos, tú entras a su página y no tienen nada de religión y ellos creen que saben mucho. ¿Cómo es posible que una persona que tenga 10 años en la religión va a saber tanto como una persona que tiene 70, 80 o que tiene 50 o 60 años en estas manifestaciones, que trabaja casi a diario en esta religión y que ha aprendido con personas que saben? Es triste ver cómo en la religión cristiana existe la envidia. Es triste ver cómo los hermanos religiosos de engangas cristianas pelean entre sí. Porque si fuera enganga judía, bueno, en la enganga judía está la envidia, está el odio, está la falsedad y está todo ese tipo de cosas que es aceptado porque es una enganga judía. Pero una enganga cristiana, donde todos son cristianos y aman en sangre a Dios, ¿cómo que pueden estar peleando entre ellos mismos por cualquier cosa? Y esto lo estamos viendo porque estos religiosos cristianos de esta era simplemente envidian lo que tienen otros. Y eso es triste, saber que entre hermanos no se pueden llevar bien. Yo siempre he compartido los conocimientos que tengo, o parte de mis conocimientos, no aquí, sino en Cuba también. Y eso es parte de mi idiosincrasia, el poder transmitir a las personas conocimiento para que puedan determinar en un momento dado cómo son estas formas primitivas, las patipembas o signos utilizados. Aquí estamos haciendo un signo que es para separar a la prima que se metió en un matrimonio. Esta prima vino de Cuba y la tía la recibió en la casa y resulta ser que le quitó el marido a la tía, y tanto es así que el marido, a pesar que no se fue de la casa, le puso un apartamento a la sobrina de ella, y este es el trabajo que estamos haciendo para separar a esa prima que está involucrada en el matrimonio de esta persona, que llevan como 40, 30 y pico de años juntos.
Y esta persona no quiere perder a su esposo. Por esta, como dice, por esta guaricandilla que ha venido de Cuba con ideas raras de quitarle el marido a cualquiera. Hay un dicen Marrayo Parta Criyumba de lo yo. Dice, ¿quién son tú? Dice, ¿para qué dicen lo llámalo yo? Como dicen los congos, ellos son los congos, dicen Dile. Dice, los congos dicen Musumbi. Dice, como dicen Cañarajo. Dice, los congos dicen Musoso. Dice, los congos dicen Musucamba. Dice, los congos dicen Muyaca. Dice, taca en bonda, dice con todo, dicen Congo, dice que cuenta, dicen los munazos de lo yo. Dice que ya va cuenta, dicen los congos, dicen como dice en Totila. Dice como dicen que cuenta, dicen los congos, dice Mabinca. Dice como cuenta, dicen los congos, dicen Kisi, Kisanga, dice Kisama, Kimbundo. Dice como cuenta, dicen Cheche, dicen Bacheche. Abrir la mente a la religión, si usted la procesa, si usted vive de esta religión, debe comprender mucho más esta religión. ¿Por qué? Porque lo va a llevar por el sendero correcto y no va a tener necesidad de estar inventando esos cuentos. Ven películas y después lo que ven en las películas lo mismo lo ponen en la religión. Son locos, chicos. Esa es la pura realidad. Esta religión ha traído más locos que nunca. En esta religión siempre ha habido cesados, locos, muchos locos en la religión, pero fuera de Cuba esto es increíble. Viven pensando que son muertos, que ellos mismos son muertos. ¿Qué es eso? Usted tiene que separar su vida común de la vida religiosa. Usted no tiene que estar 24 horas al día en la religión. Quien le ha dicho es usted. Usted no tiene que estar oliendo a manteca de corojo, ni a aguardiente, ni a tabaco. Usted tiene que tener su vida, salir con su familia, salir con su esposa, no hablar con su esposa de religión si su esposa no es religiosa, no hablar con fulano ni ciclano de religión que tú haces y deshaces si ellos no son religiosos. Uno habla de religión cuando las personas lo piden o preguntan, entonces uno puede expresarse sobre lo que es esta cultura. Pero esas personas que viven obsesados en la religión y que todo lo ven en muerto, y si ven el pan ven un muerto, y si ven el piso ven un muerto, y si ven en la pared ven un muerto, y en la mata ven un muerto, y en todas partes están viendo espíritus. Estas personas tienen que parar. Tienen que tapar todos sus fundamentos y tienen que darse un tiempo, por lo menos de 3 o 4 meses, fuera, alejado de la religión. Porque la cuestión de los cesados es que muchos no pueden salir de los cesamientos. Hay quien sale de los cesamientos, pero hay personas que se mantienen en los cesamientos. Hay padrinos que son padrinos de muchas personas y él está cesado. ¿Y qué hace? Transmitirle el cesamiento a sus ahijados. A mí no me pueden venir con cuentos que si el pajarito le dijo esto, si el pajarito le dijo lo otro, que la palomita se me aposó al lado y me quería como decirle algo. Yo no acepto nada de eso. La religión hay que verla realista. La religión no se puede ver de la fantasía que la han creado esas personas que no saben. De que dale, cómetelo y ya el espíritu va para comerte. Y todo eso es un cuento. Eso de que prende pólvora y dale, cómetelo ya. ¿De dónde? El espíritu tiene que tener una línea. Es como un tren que si no tiene la línea no puede seguir. Y para que el tren regrese tiene que venir por esa línea o por otra. Pero la línea ya está hecha. Y esto es lo mismo en los signos. Dejan el rastro de lo que es esta religión. El espíritu es como el animal que tiene que orinar para él coger su territorio. Esto es parecido, ellos van, los espíritus, por la línea de las patipembas o signos. En las obras sirven
para alimentar al espíritu, que él se pueda alimentar. Para eso se hacen las obras, para trabajar en base arriba del espíritu, y el espíritu tenga que tener ese apoyo, y cuando el espíritu se presenta a cualquier persona, se presenta de la forma en que usted hizo el trabajo. Y cuando hay un vidente, que es un buen vidente, dirá: este espíritu hicieron esta patipemba y este signo y esto y esto y esto. Y este es un espíritu que hay que tener cuidado, porque no es un espíritu común como los otros, que cogen y dale, cómetelo y ya el espíritu va enseguida a comerte ahí, a cogerte por el cuello y a comerte. Eso es un cuento, es un cuento tan cuento que es hasta vergonzoso poderlo decir. Pero esto no importa. Yo simplemente doy mis experiencias. Aquel que las quiera coger, las puede coger. Por algo hay casi 10.000 inscritos en esta página. Bueno, por saber, sí, por saber también, y por enterarse, y por aprender para robar, y para todo tipo de cosas. Para aprender, para saber, para estar en la línea de la religión, o simplemente ser ese loco que quiere hacer todo lo que ve. Palo Mayombe es la fuerza bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Cuando una enganga no tiene tratado con Mayombe, no es una enganga fuerte. Tanto así que se unieron Brillumba con Mayombe para ser más fuerte. Brillumba o Quillumba es la que piensa y Mayombe es la fuerza. De esa manera está explicado por aquellos viejos anguleros, y que yo transmito para conocimiento de todas las personas. Abrimos una puerta para encontrar la verdad. Esa puerta estuvo cerrada por muchos años, pero ahora, donde usted mismo se rayó, usted se podrá dar cuenta que su padrino es un cuentista. Su padrino realmente no sabe nada. Su padrino a lo mejor habla un poquito de 2 o 3 palabritas en lengua y canta un poquitico, porque eso fue lo que aprendió del otro padrino a chacharear y a estar cantando como cotorra, y nada más que eso. Pero la religión es otra cosa. Hacer brujería o hacer la mayumba es otra cosa diferente. El problema que tienen los religiosos, o el problema que tuve yo cuando comencé la religión, era que me hicieran brujería y que yo no pudiera defenderme. Mi padrino siempre me decía: no, usted si no está apto para hacer una guerra, usted no la haga, usted límpiese nada más. Pero coño, me están haciendo eso. No, usted límpiese. Cuando usted aprende, entonces usted guerrea. Pero si usted no sabe, ¿cómo va a guerrear? Y verdaderamente tiene esa razón. Si usted cree que le están haciendo alguna brujería, usted límpiese delante de la enganga, ese es su baño de despojo, límpiese, échese un poco de aguardiente, de humo de tabaco, despójese. Y es mejor que entrar en guerra. La guerra, cuando se comienza, se termina. Uno no, el hecho de que te manden un espíritu no quiere decir que sea una guerra. Una guerra, el gangulero se encierra en el Munanzo Congo, y hasta que no pase algo a la persona que se le está haciendo el trabajo, él no sale del Munanzo. Va a estar encerrado, va a dormir ahí, va a comer ahí. Eso es una guanga, una guerra. Pero esa guerra de que pasé por la enganga, me arrodillé, prendí un poquito de fula, de pólvora, eché un poquito de aguardiente, prendí una vela y le dije cómete a esta persona. Eso es gente loco, chicos, la verdad.
no saben nada de religión ni nada, es un cuento lo que tienen, una historia, un fanatismo que pasa más allá de los límites de lo que la persona puede estar creyendo de lo que es esta religión. Por eso somos nosotros, los cubanos, los que hemos transmitido esta religión a todas las personas que la saben, y esas personas se lo han transmitido a los que ellos tienen como ahijados, pero las raíces totalmente son afrocubanas y no hay cuento en esto. Es como decir la salsa, la música salsa, no hay tal música salsa, es música cubana. Lo que pasa es que el comunismo nos han tenido trancado todo el tiempo y no nos deja desarrollarnos. Esa es la pura realidad. Yo por eso maldigo 1000 veces el comunismo. Yo veo a Venezuela como se faja y es como debe ser, fajarse hasta la muerte. Ya han habido 40, 50 muertos, tienen que haber más, pero el tipo tiene que salir de ahí. La religión va de acorde a como usted sea. Si usted es un buen hombre, usted es un buen religioso. Si usted es un hombre respetuoso, usted es un buen religioso. Si usted es un descarado, si usted es un hablador de más, si usted es un cabezadura, si usted es un porfiado, si usted es un sábelo todo, usted nunca podrá llegar a hacer nada porque todo el mundo lo va a cerrar. Todo el mundo le va a trancar, todo el mundo le va a virar la cara. Porque usted es simplemente un hablador de más, un cabeza de pluma del oro. Eso es lo que es usted, un cuentista. Ahora todo el mundo en las redes sociales quiere tener videos de palo y quiere poner fotos de palo y todos son copiadores, todos me han copiado. No hay uno que no me haya copiado. Y entonces están aprendiendo de mí, pero callados. Son agazapados en la oscuridad. Hipócritas. No, la verdad que yo nunca había visto tanta mentira y tantos locos como hay en esta religión ahora. En Cuba hay sus locos, la verdad, yo lo puedo decir así. Pero aquí esto es lo más grande de la vida. De 15, 12 están locos. Es una cosa increíble, haciendo ganga y haciendo de todo, buscando billetes lo que están. No te creas que son tan locos. Están buscando billetes. Bueno, en San Piampungo, Cutar, en todos los días me da vuelta. Dice, cuenta Cheche, dice, a que dice, Cheche, te mantenga.